Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros una mañana más para empezar este tiempo devocional. Y queremos invitarles para que puedan abrir sus Biblias en el libro de Efesios, o la carta a los Efesios, el capítulo 3 que estamos trabajando, en el capítulo 2, perdón, que estamos trabajando en esta mañana, el libro o la carta a los Efesios. Y vamos a la lectura. Bienvenidos a este tiempo en todo caso. Vamos a empezar con una palabra de oración, dándole gracias al Señor por permitirnos un nuevo día más estar en su presencia y empezar con este tiempo de devocional. Vamos a orar, les damos la más cordial bienvenida y pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe en este día, en la lectura y en la meditación de la palabra. Oremos al Señor. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el amor de Jesús, con que nos amó hasta la muerte de cruz. Y también gracias, Señor, por darnos un nuevo día. Gracias por la salud, por la vida. Gracias, Señor, por la provisión, por el amor y el cuidado que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos ante todo que perdones nuestros pecados, que limpies nuestra mente, alma y corazón, y que la presencia de tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, nuestras vidas, nuestros respectivos corazones, nuestras respectivas vidas, Señor, pero también esta mañana pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que Él sea introduciéndonos en el estudio a la carta a los Efesios. Gracias, Papito Dios, por este día. Gracias por tu bendición. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta mañana estamos trabajando entonces la carta a los Efesios, el capítulo 2, y vamos a continuar con nuestro estudio desde el versículo 16 en adelante. Estábamos hablando acerca de la reconciliación de Cristo por medio de Cristo, pues, en la cruz, entre nosotros y el Padre. Y dice así el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 16 en adelante. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Poniendo por medio de él los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Hasta ahí la lectura del capítulo 2, versículos 16 en adelante. Pero ustedes recordarán, la semana pasada hablábamos un poquito y los versos anteriores nos muestran acerca de los dos pueblos de los cuales Dios hizo uno, es decir, el pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo judío, a quien fue dada entregada la promesa de la salvación. Recuerden que desde Génesis 3:15 encontramos la promesa de redención para el hombre pecador, para el hombre que requiere salvación. Y Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, mantiene esa promesa. Mantiene esa promesa a través de todos los patriarcas, a través de todos los profetas. Se sigue anunciando esta promesa de salvación, de redención para el pueblo de Israel. Pero con la venida de Jesucristo, el pueblo de Israel no aceptó, rechazó más bien al Salvador, al Mesías, y por ende la salvación pasó también a los gentiles. En este caso, Pablo nos pide que reconsideremos también nosotros como gentiles la posibilidad de tener la reconciliación no solamente con Dios, sino ahora con el pueblo de Israel. Porque muchos, quizá como al inicio, o en muchos casos, al pueblo judío se le persiguió, ¿sí? Se le perseguía por ser el culpable de la muerte del Salvador, de la muerte de Jesús de Nazaret. En todo caso, Pablo va a hablar acá de que
esa relación de paz ahora se acerca entre nosotros y Dios, los gentiles, y también con el pueblo judío. Y con el pueblo judío, porque hay promesa para el pueblo judío, para los que se arrepienten, por supuesto. Romanos 11 va a decir que al final todo Israel será salvo, pero refiriéndose más bien al remanente de Israel, a ese grupo que va a reconocer a Jesús como el Señor, como el Mesías y como el Dios Todopoderoso. Es interesante que hoy grandes cantidades de misioneros, de recursos se han invertido para la predicación desde Occidente más bien hacia el pueblo de Israel. Tenemos la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, tiene el privilegio también de tener misioneros en Israel. Y en todo el mundo, sí, personas están buscando, creyentes sobre todo, apoyar a Israel para que la nación de Israel se levante. Recuerden ustedes, desde que se inició como nación nuevamente Israel, en el año 48, en todo caso, Israel ha surgido como nación, como pueblo, pero también el pueblo evangélico, el pueblo cristiano en el mundo ha sido un contingente, diríamos, de ayuda, de apoyo, ha enviado muchos recursos para que Israel pudiera establecerse. Y hoy en día damos gracias a Dios que al menos desde Occidente podemos ver al pueblo de Israel como ese pueblo al que el Señor ama, esa nación a la cual el Señor ama. Recordemos que Jesús era judío, nació justamente en estas épocas, nos prestamos a celebrar y a reconocer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo va a decir también acá que nosotros no deberíamos alegrarnos de que la salvación se alejó en cierta manera de Israel y se abrió espacio para todos los gentiles, para todos los que no somos judíos. Nos ha dado el privilegio el Señor de poder entrar por medio de la obra de Jesús al reino de Dios, para encontrar la paz, la reconciliación. Dice el verso 15, aboliendo en su carne, Cristo Jesús en la cruz, ¿no? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito que podamos entender este misterio que Pablo lo llama de la reconciliación. Este misterio de la predicación y la reconciliación de el Padre con nosotros. Porque en nuestra naturaleza estábamos rebeldes, éramos rebeldes, fuimos gente rebelde, gente que no quería obedecer los mandamientos de Dios, no quería buscar las promesas de Dios, no quería descansar en la gracia de Dios. Y aún hoy en día hay mucha gente que vive en rebelión, aún conociéndole a Cristo Jesús, conociéndole al Señor. Por ello es importante la predicación, por ello es importante la proclamación, el evangelismo. Es importante que sigamos nosotros apoyando esta tarea de evangelizar, esta tarea de promover el reino de Dios y su justicia, de hacer discípulos como el Señor Jesucristo nos mandó. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. En todas las naciones. Tenemos que cumplir este mandato misionero que el Señor nos dejó para que se siga predicando el evangelio de la reconciliación, donde el hombre se reconcilia con Dios y se reconcilia con el prójimo. Qué lindo es ver cuando un hogar se reconcilian entre sí, los esposos. Qué lindo es ver cuando los hermanos que están peleados se reconcilian. Qué lindo es ver cuando una familia grande, varios hijos en el hogar, muchas veces los hijos se han apartado, se han peleado entre ellos, los padres sufren, ¿sí? Y de pronto surge el conocimiento de Dios en ese hogar. Hay alguien que enciende la luz de la salvación en esa familia y empieza un movimiento de reconciliación, Por eso es que la palabra también nos insiste que debemos perdonarnos los unos a los otros, que debemos decir la verdad en amor, que debemos actuar, ¿sí?, como Dios actuaría en ese lugar, para que nosotros pudiéramos también experimentar y perdonar a los demás lo que ya el Señor nos ha dado. Experimentamos el perdón y el amor de Dios en nuestros corazones, y ese mismo amor y perdón de Dios lo extendemos hacia los demás. Así que la oración del Padre Nuestro fue el motivo, la petición de Jesús al final, cuando Él dice, si ustedes no perdonan
los pecados a los demás, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Y estamos leyendo el verso 16, dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mire, la cruz no solamente ha traído salvación, redención para nosotros. La cruz nos permite hoy mirar y ser al pueblo cristiano un pueblo sin fronteras. No solamente pensando en el pueblo de Israel, no solamente pensando en aquellos que no conocen al Señor. Por donde vamos, nosotros llevamos el olor de Cristo, dice Pablo. Ese grato olor del conocimiento de Cristo. Ese grato olor de la reconciliación. La cruz fue el inicio, es el punto de partida de nuestra reconciliación con los demás. Hoy en día, como creyentes, estamos viendo un movimiento masivo de personas en todo el mundo, ¿sí? Aquellos que están migrando. Estamos hablando de los migrantes. Hay mucha gente saliendo desde Latinoamérica, Sudamérica, el Caribe, hacia Norteamérica, a buscar el sueño americano muchos. Otros quizá hacia Europa, igual un movimiento fuerte, y también desde el África hacia Europa, ¿sí? Donde la gente busca días mejores, busca poder tener alternativas. Pero en muchos países está habiendo también la xenofobia, está habiendo este rechazo al extranjero. Y es menester nosotros como creyentes que prediquemos y que predicamos y que vivimos, por supuesto, la reconciliación, que oremos también por estos hermanos, por nuestros hermanos que están moviéndose, que están buscando nuevas alternativas para que encuentren al Señor. Muchos ya lo conocen y van como embajadores de fe, pero muchos no lo conocen al Señor también. Entonces tenemos que orar al Señor, pedir al Señor por estos grupos, estos movimientos migratorios que se dan en todo el mundo. Y nosotros mayormente como ecuatorianos hemos recibido en los últimos años gran cantidad de hermanos venezolanos. Tenemos que estar apoyándoles, orando por ellos, por su salvación, para que ellos conozcan al Señor, se acerquen y puedan vivir también el evangelio de la reconciliación. Oramos para que nuestros países en Latinoamérica puedan encontrar reconciliación. Qué importante es la reconciliación, porque el momento que nos reconciliamos, entonces podemos volver a sentirnos uno, podemos volver a sentirnos familia, podemos volver a sentirnos que somos un país, que nos respetamos a pesar de las diferencias que puedan haber, nos respetamos, nos consideramos, ¿sí? Seres humanos, nos volvemos más humanos. Pablo está pidiendo que acá podamos los creyentes, los que hemos encontrado en la cruz de Cristo la reconciliación, podamos también ver a nuestros hermanos judíos, ¿sí? Como personas necesitadas de la salvación de Dios. Dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La cruz de Cristo no solamente pagó por nuestros pecados, Jesús ahí, no solamente que ha quitado el pecado de nosotros, sino que mata, dice, las enemistades, matando las enemistades. Qué importante es dejar morir las enemistades. Qué importante es dejar morir los pleitos, las contiendas. Pablo insiste muchas veces, y aquí mismo en la carta a los Efesios va a decir, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí vienen toda esta lista de pecados, esta lista oscura que no queremos reconocer muchas veces en nuestra vida, esta lista que debe ser quitada de nuestra vida, todo lo que es pleitos, enemistades, contiendas, malos pensamientos, ¿sí? Deseos pecaminosos, todo lo que es odio, rencor, todo lo que tiene que ver con malicia en nuestro corazón, debemos hacer morir, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo ya llevó y ya pagó el acta que había contra nosotros, el acta que nos declaraba como pecadores, condenados al castigo eterno. Dios viene y nos da reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo. Qué importante es que prediquemos a Cristo, que hablemos de Cristo, que comuniquemos el gran mensaje de redención, de salvación a las personas, el mensaje de Cristo Jesús, que vino
se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz. Los beneficios de la cruz, podríamos decir, que son muchos. En este caso estamos hablando de la reconciliación, que de ambos pueblos, dice, hizo uno. El pueblo judío, que en un momento dado rechazó al Mesías, y que en este caso Pablo fue el gran apóstol de la predicación a los gentiles. Pero también tiene un gran amor por los judíos, por su nación. Y él habla de que hay un grupo, hay un remanente de judíos que se han convertido, pero también hay una gran cantidad de gentiles a los cuales se les ha abierto la puerta y que están predicando ahora, y muchos van a ser los que predican a los mismos judíos en el futuro. Quisiera que hagamos un alto esta mañana para orar y podamos orar de manera especial por los necesitados, sobre todo por esta gran ola migratoria que tenemos, y nosotros en nuestro país, gran cantidad de hermanos venezolanos que están entre nosotros, pero en el mundo hay muchos migrantes. Vamos a orar, vamos a pedir bendición también para los niños, sobre todo, que muchas veces en estos climas muy ásperos están caminando, están en las calles, muchos están también sin tener que comer, que vestir, que en este tiempo podamos ser sensibles como iglesia y podamos aportar cada uno de nosotros nuestro granito de arena para ayudar a los necesitados como manda la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de orar unos por otros, y de manera muy especial oramos por los judíos convertidos, por el pueblo de Israel, Señor, la nación de Israel, pero de manera también particular por aquellos judíos mesiánicos, Señor, por el pueblo que ha reconocido que Jesús es el Mesías. Aquellos que antes te dieron la espalda, hoy sus hijos, sus nietos, la familia extendida, está reconociendo en todo el mundo. Hay judíos que se están convirtiendo y que están reconociendo a Jesús como el Señor de sus vidas. Nosotros que hemos conocido esta luz, te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias por tanta provisión, bendición en la cruz, porque tú mataste nuestras enemistades, tú llevaste nuestros pleitos, contiendas, tú, Señor, clavaste en la cruz el acta que había contra nosotros. Y hoy en día, Señor, como creyentes, como hijos de Dios, cuando pecamos, encontramos en ti reconciliación, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces las obras de la carne están todavía tomando control de nuestras emociones, de nuestra mente y voluntad. Nosotros rechazamos eso, confesamos y pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús podamos vivir la reconciliación contigo, pero también con los demás. Hoy pedimos por los hermanos que están, Señor, moviéndose en estas grandes olas migratorias que hay en todo el mundo, en África, hacia Europa, pero también acá en Latinoamérica, Señor, hacia los Estados Unidos o hacia España también. Oramos, Padre, para que pongas la paz, la tranquilidad. Hay muchos que están dejando a sus familias, Señor, para que reconsideren. Y oramos también por la gran cantidad de inmigrantes que tenemos en nuestro país, sobre todo ahora hermanos venezolanos. Oramos por ellos, por los niños, para que las familias puedan encontrar sustento, abrigo, Señor, puedan encontrar provisión. Bendiga a nuestra nación que siempre ha sido generosa para abrir las puertas al extranjero. Hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a entender también estos procesos que vive el mundo, esta volatilidad, estos cambios, Señor, que se están dando en el mundo, y que podamos, Señor, no solamente pensar en nosotros, sino en la gran obra que Jesús hizo para darnos redención, vida eterna, y pedir que tu Espíritu Santo sea, Señor, trayendo la paz, el consuelo, el ánimo a los que sufren. Oramos, Señor, por nuestra provincia de Chimborazo, donde ha habido deslaves en este invierno. Señor, pedimos que tú pongas la paz, la restauración, por el Cantón Guano, Señor, para que haya provisión para los hermanos también necesitados. Oramos por los niños, sobre todo, que a veces son los que más sufren en estas tragedias. Señor, por mucha gente que fallece, muchas veces en este tiempo se mueven muchos, Señor, y el invierno ha sido muy fuerte. Te pedimos que tengas misericordia de nuestro país, de nuestra nación también. Rogamos así tu bendición en el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos estudiando la palabra. Estamos en la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículos 17 en adelante. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
Ese fue el mensaje de Jesús, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. En cierta manera nos llama la atención Jesús y nos dice, hey, seres humanos, hey, hombres y mujeres, reconcíliense con mi Padre. Vengo de parte de mi Padre para hablarles de paz. Y el Señor Jesús mencionó en varias ocasiones, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo, ¿sí? Como el mundo la da. Si creemos en Dios podemos tener paz. Si creemos en Jesús podemos tener paz. Hay mucha gente que hoy en día toma pastillas para dormir, toma pastillas para levantarse, toma pastillas para trabajar, toma pastillas para concentrarse, porque la falta de paz y la culpabilidad no les dejan ser libres. Por eso tenemos que ir a la cruz. En la cruz Jesús nuestros pecados borró y en la cruz Jesús nos redimió. Qué importante es que la gente que está en las cárceles pueda sentir que hay posibilidad del perdón, que hay posibilidad de ser reconciliados, que hay posibilidad de ser restaurados. Y muchas veces como creyentes mismos nos hemos distanciado, muchas familias quizá, muchos hermanos se han disgustado, se han peleado, pero necesitamos hacer la paz, volvernos a estrechar las manos, bendecirnos, orar unos por otros y seguir caminando juntos, de la mano del Señor Jesús adelante. Dice el verso 17 de Efesios 2, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Mire, la paz, qué importante que es la paz. Eirene en griego, ¿sí? Esa capacidad que tenemos en Dios solamente, porque la paz que el mundo la da es pasajera, ¿sí? De poder soportar y de poder caminar aún en medio de las dificultades con la serenidad de Jesús. Jesús muchas veces nos dijo, no os preocupéis, no se preocupen, mirad las aves del cielo. Y mucha gente cae en angustia, cae en preocupación por la situación económica, o porque no hay trabajo, o por el clima, o por las situaciones ambiguas que vive este mundo, pero el Señor nos mandó y nos ordenó que debemos descansar en Él. El apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro 5:7, va a decir, echando toda vuestra ansiedad. Mire, los apóstoles sabían, y Jesús sabía que el ser humano es vulnerable a la ansiedad, que fácilmente perdemos la visión de la paz, del descanso en Jesús. Y por eso dice, echando toda vuestra ansiedad, preocupación, temor en las manos del Señor. Descansar en Él, aprender a descansar en Él, tomar la cruz, cada uno su propia cruz, y seguir adelante dándole gracias al Señor. Porque la paz no es ausencia de problemas, sino la paz es la presencia de Jesús en nuestro caminar diario. Recuerde, la paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Jesús en medio de nuestras dificultades y problemas con los cuales tenemos que batallar cada día. Pero le damos gracias al Señor, porque nos ha dado herramientas para enfrentar el estrés de este mundo. Una meta que debemos tener como creyentes es reducir el nivel de estrés. Reduzca el nivel de estrés. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, reducir el nivel de estrés debe ser una meta importante en nuestro caminar. Muchas veces estamos estresados, preocupados, cansados, nos levantamos, ¿sí? La gente dice, me levanté con el pie izquierdo, ¿sí? O me levanté mal del hígado, muchas veces, ¿no es cierto? Y estoy enojado, y estoy cargado, y estoy triste, y estoy preocupado. Pero recuerde usted que la paz que Cristo nos dio en la cruz es permanente, no es pasajera como la del mundo. Es permanente. La paz entonces no es la ausencia de problemas necesariamente, sino es la presencia de Cristo en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las crisis. Yo puedo vivir la victoria de Jesús, yo puedo cantar la victoria de Jesús. Los profetas decían, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. En medio de la tribulación, inclusive, podemos vivir el gozo de la presencia de Cristo en nuestras vidas, que Él está con nosotros acompañándonos cada día. Y Él está para que vayamos juntos a cumplir esta misión y vivir dando testimonio. Ahí donde tú trabajas, ese es tu campo misionero. Ahí en tu barrio, ese es tu campo misionero. Por las calles que caminas siempre, ahí está tu campo misionero.
Cuando vas en el trole, cuando vas en el bus o en tu vehículo, en las calles de la ciudad, ahí está tu tiempo, tu oportunidad de dar testimonio a otros. Siendo gentiles, siendo respetuosos, bendiciendo y no maldiciendo, dice la palabra. Sigamos mirando lo que dice el versículo 18, Efesios 2:18. Dice, porque por medio de Él, de medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Mire, no tenemos que pensar en que aquella nación es pecadora y por eso les está pasando esto. No tenemos que ser los que llevamos a anuncios quizá de presagios, ¿sí? De maldiciones a la gente, sino tenemos que orar para que la conversión del pecador en toda nación se dé. Tenemos que orar para que los pueblos que no conocen al Señor se acerquen a Él, le conozcan a Él. Y mire lo que dice el versículo 18, porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, los unos y los otros, en este caso los judíos y nosotros los gentiles, pero también los que están en Rusia, también los que están en la India, en la China, en el Asia, sí, los que están en el mundo musulmán, los que están en América del Norte, los que están en América del Sur, en Centroamérica, necesitamos del Señor Jesús. El mundo, el día de hoy, necesita escuchar el mensaje del Señor. Necesita volverse. Necesitamos volvernos. Qué triste es escuchar que hay cristianos que en la pandemia se han enfriado. La pregunta es, ¿eran cristianos? ¿Eran hijos de Dios? ¿Realmente eran hijos de Dios? Porque si una pequeña, no tan pequeña, pero una tribulación como lo que nos ha venido, una pandemia, una crisis como esta, nos hace alejarnos de Dios, entonces no estábamos en Cristo, no hemos nacido de nuevo. Porque los que han nacido de nuevo tienen la seguridad de que Jesús está en medio de la situación. Y siempre hemos dicho acá que Dios ha permitido esta pandemia. Dios ha permitido. Yo no creo que Él sea el autor de esta pandemia, pero Dios ha permitido que esta pandemia sacuda los cimientos de la fe, para que nosotros sepamos en quién está nuestra confianza, para que nos preparemos. Pero también la pandemia trajo cosas buenas, no solo cosas malas. Padres que trabajaban lejos del hogar, padres que vivían abandonando a sus hijos, hijos pequeñitos que se criaban solos, pasaban todo el día en la escuela y en la tarde solos en casa. Cuando llegó la pandemia nos juntó, nos unió, los padres con los hijos con los padres. Y algunos niños pudieron pudieron experimentar durante la pandemia ese tiempo bonito. Quizá para los niños la pandemia no será como para nosotros, ¿no? De preocupación, y ahora si no nos vacunamos y si tengo que salir. Pero para los niños muy posiblemente, quizá la pandemia fue la mejor época de su vida, porque papá y mamá estuvieron en casa. Mientras duró la cuarentena, mientras estábamos confinados, mientras estábamos encerrados. Quizá para los niños, recuerden, sí, cuando, si el Señor no viene antes, pero cuando pasen los años, ellos van a recordar que la época de la pandemia fue la mejor, porque papá y mamá se sentaron en la misma mesa, en la mesa de la reconciliación. Papá y mamá se sentaron, sí, en la misma sala, y todos alrededor, porque no se podía salir. Estábamos juntos y vivíamos esa experiencia bonita de ser familia. ¿No cree que esas son cosas buenas también que ocurrieron en la pandemia? ¿No cree que Dios usó esta pandemia para acercarnos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros, para reconciliarnos? Entonces, querido amigo, querido hermano, si tú que te haces llamar un hijo de Dios, si tú te haces llamar un creyente, y no has vuelto al Señor, te has alejado más bien en la pandemia, te has renegado en este tiempo de pandemia, muy posiblemente Cristo nunca estuvo en tu corazón y necesitas examinar eso. Necesitas pedirle perdón a Dios y volvernos a Él. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por tus culpas, Él pagó para darte libertad y Él pagó para que tú fueras una nueva criatura y tuviéramos vida eterna.
Versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿sí? Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma nacionalidad, ya no somos mendigos, va a decir. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no somos gente que camina, deambula por el mundo sin sentido, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Me gusta esta terminología que usa Pablo para decir somos ahora miembros de la familia de Dios. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el mundo es una gran familia. Los cristianos en el mundo, una gran familia. Las iglesias locales en donde nos congregamos, somos una familia. En nuestra congregación hemos adoptado el lema, Alianza República es una familia que glorifica a Dios. Somos una familia que glorifica a Dios. Con las dificultades, los problemas, las necesidades que podemos experimentar cada una de nuestras familias. Pero somos una familia que glorifica al Señor. Este debe ser el objetivo máximo de cada una de las familias de la tierra. Glorificar el nombre de Cristo. Glorificar al Señor. Así que sigamos leyendo esta mañana el verso 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta gran familia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Miren, no hay otra manera mejor de edificarnos que asistir y ser parte de una iglesia donde se predica la palabra del Señor, donde se predica a Cristo, donde se vive la presencia del Espíritu Santo. No hay otra manera mejor de ser fortalecidos, de ser edificados, ¿sí? en este fundamento que en la palabra de Dios. Así que por ello quiero reiterar nuevamente la invitación, el ánimo para que te congregues. Si no has estado congregándote, congrégate en la iglesia, vuelve a tu iglesia, vuelve a aquel lugar donde te bautizaste, donde empezaste tu vida cristiana, donde te discipularon, y ponte a la orden de los hermanos para servir, del pastor, de los líderes de la iglesia para servir, para convocar nuevamente al pueblo para salir adelante, caminando juntos de la mano del Señor. Así que en esta mañana quiero también dar gracias al Señor porque tenemos la bendición de tener, la redundancia, tenemos la libertad más bien de abrir la palabra de Dios y ser edificados, de estudiar la palabra de Dios. Hoy, quizá en algunas iglesias no lo estamos haciendo presencialmente, otros sí, pero ya estamos en los cultos, sí, todos presenciales, pero también en los estudios lo estamos usando a través de Zoom, a través de la tecnología, para que la gente, quizá en las noches donde más nos reuníamos, no tenga necesariamente que ir al templo para estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos la posibilidad de unirnos a través de un Zoom. En muchos casos, quizá en las ciudades más pequeñas, sí es posible reunirse presencialmente y estudiar la palabra de Dios vivencialmente. Algunos eventos los estamos haciendo con la bioseguridad, con las debidas normas de precaución de manera presencial. Pero estamos edificándonos. Tenemos que seguir edificándonos hasta que Cristo venga sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles nos enseñaron, ¿sí?, acerca de la obra de Jesús en la cruz, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y ese mensaje tiene que ser predicado para el perdón de pecados. Arrepiéntanse, dijo el apóstol Pedro, y los apóstoles nos enseñaron esto, que deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos a Dios y empezar a vivir una vida plena, guiada por el Espíritu Santo, llenos de fe, también fortalecidos en el fruto del Espíritu Santo y con los regalos que Dios nos ha dado, las gracias especiales que Dios nos ha dado, como son los dones espirituales, servirle al Señor, sé útil, que no te encuentre el Señor cuando Él venga viviendo una vida cómoda, una vida tranquila, una vida sin estar involucrado en el servicio al Señor. Así que involúcrate en el servicio del Señor y sigamos edificándonos en la doctrina de los apóstoles, en la
palabra del Señor, el fundamento, ¿sí?, de esto. Y la piedra angular es Jesucristo mismo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que venció en la cruz a las potestades. Cristo es el que venció al pecado. Cristo es el que venció a la muerte. Cristo es el que resucitó. Cristo es el que nos libró del imperio de la muerte. Cristo es el que el que intercede por nosotros cada día. Cristo es el que envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos invita a glorificar a Cristo. Miren qué hermoso. Pablo va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está tu confianza, querido hermano? ¿Dónde está tu fe, tu fuerza? ¿Dónde descansa la convicción de la vida cristiana? ¿Dónde descansa esa relación que debes tener con Dios? En Jesucristo. En Jesucristo. Terminamos con el versículo 21. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. Hermanos queridos, en nuestras iglesias no debe haber rebelión. No debe haber esas peleas entre cuerpo de diáconos y pastor. Tiene que haber una buena coordinación. Y esa coordinación guiada por el Espíritu Santo. Tiene que haber una buena disposición a trabajar juntos. Yo recuerdo en alguna ocasión que un diácono, un líder decía, yo vine a este puesto para ser el Contreras. Primero, no hemos sido nosotros los que nos hemos autoconvocado. Dios nos llama a servir. Pero no se hace el Contreras, perdón, la expresión que se usa comúnmente. Estamos llamados a la unidad. Estamos llamados a ser un pueblo que practica la paz y a buscar la reconciliación. Si Cristo nos reconcilió con Dios, con el Padre, ¿cómo es posible que nosotros vivamos, ¿sí?, en enojos, pleitos y contiendas? Dios nos ha llamado a la reconciliación, a la reconciliación. Dice acá el apóstol, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué importante es el crecimiento, hermanos. Tanto el crecimiento y la madurez espiritual, así como crecemos y maduramos emocionalmente, la madurez espiritual, pero también el crecimiento numérico. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, seguir invitando hermanos. Pues los hermanos invitan al no creyente a la iglesia, a las reuniones, para que conozcan al Señor, para que acepten a Cristo. Seguir invitando más gente para que conozca más de Dios. En quien vosotros, dice el versículo 22, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si somos edificados en la palabra, vamos a entender que necesitamos la guía del Espíritu Santo, que necesitamos al Espíritu de Dios para que Él habite en nuestro corazón y Él corrija, nos enseñe y nos guarde, también nos preserve del pecado, nos preserve de la herejía, nos preserve de las falsas religiones o los grupos, las sectas que en este día pululan. Así que el Espíritu Santo ha sido dado para que podamos construir este edificio de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios. Eso es lindo, suena muy, muy cercano, ¿no es cierto? La iglesia es una familia de Dios. Somos un pueblo especial, sí, un pueblo que hemos sido llamados a vivir la santidad de Dios, la cual Jesús pagó en la cruz. Con el Espíritu Santo nos ayuda a caminar día a día y también nos ha reconciliado para que seamos una familia de Dios. En ciertas provincias del Ecuador, sobre todo las del norte, la gente acuñan estas frases como familia, ¿no? Y muchos se saludan así, ¿cómo estás, familia, no? Y claro, no somos familia genéticamente hablando, pero es lo que el pueblo está buscando, lo que la gente quiere. La gente quiere pertenecer a una familia. La gente quiere pertenecer a una familia. Y la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador es una gran familia. Nuestras iglesias son una gran familia que abren las puertas cada domingo para recibir a los nuevos creyentes, a las familias o a los que anhelan ser parte de la familia de Dios por la palabra, por el testimonio que les damos. Así que vamos a orar esta mañana para concluir, agradeciendo al Señor por ese privilegio de ser una familia y que podamos abrir los brazos
y las puertas de nuestro corazón para recibir también a esos nuevos creyentes que vendrán. Es un tiempo de avivamiento que estamos también viviendo. Las iglesias se están levantando. Oremos para que Dios traiga muchos nuevos creyentes, muchas personas más se conviertan. Nuestras ciudades necesitan encontrar la reconciliación. Oremos por nuestras autoridades para que haya reconciliación. Oremos para que puedan trabajar en bien de el resto de la población, de los más necesitados. Oramos para que Dios sea esa cabeza en la iglesia, Cristo sea la cabeza en la iglesia, y el Espíritu Santo pueda permitirnos el crecimiento, el desarrollo, la madurez espiritual que requerimos cada miembro de la familia, empezando por los niños, pero concluyendo hasta la gente, los adultos mayores, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que nos has dado, que nos has regalado de abrir la Biblia y poder estudiar, Señor, estos pasajes, estos versículos tan importantes. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Hoy te pedimos, Señor, humildemente, por todo lo que es la gran familia ecuatoriana, Señor. El pueblo ecuatoriano, pero la gran familia también latinoamericana, Señor. Decimos como Wesley, nuestra parroquia es el mundo. Y creemos, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad, tú nos has regalado la salvación como un precioso tesoro, Señor. Queremos cuidarlo, guardarlo, y queremos, Señor, desprendernos de toda codicia, de toda obra muerta, de todo ese hombre viejo que impide muchas veces, de toda obra de la carne, que impide que podamos vivir para ti como tú quieres, Señor, siendo una gran familia, porque muchas veces celos, contiendas, disensiones han entrado en la iglesia, han entrado en los hogares del pueblo tuyo, de tus hijos, Señor, y han dañado las relaciones familiares, las relaciones fraternas, las relaciones hermanas que debe haber. Señor, te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos ha concedido usted, para que podamos caminar con el favor tuyo, con el favor y la gracia, en paz, Señor, en paz. Recordamos que la paz, Señor, no es tanto la ausencia de los problemas, sino la presencia de Cristo. Por eso te pedimos que en medio de los problemas y tribulaciones nos ayudes a vivir de tu mano, Señor. Agradecidos porque sabemos que Jesús está con nosotros, que tu Espíritu Santo está con nosotros. Y también te pedimos que nos ayudes a edificarnos, Señor, a edificarnos en ese fundamento de los apóstoles, en ese fundamento bíblico y en ese fundamento en el cual Cristo es la piedra angular. Bendiga, Señor, a tu pueblo, bendiga a tu iglesia. Oramos por aquellos que están atravesando pruebas, tribulaciones, en verdad, cuando vienen accidentes, desgracias, Señor, como está ocurriendo en Guano, como está ocurriendo, Señor, y ha ocurrido, Padre, en el accidente de la empresa Loja. Señor, te pedimos tu paz, tu favor para ellos, para los que han perdido familiares en estas crisis, Señor. Oramos por la gran cantidad de niños y jóvenes de nuestro país en este proceso de la vacunación, Señor, para que se pueda cumplir, se pueda hacer. Y oramos por protección, Señor, por protección, para que nos guardes del mal. Oramos por mucha gente que está enferma, quizá afligida, dolida, para que tú les levantes. Pero oramos también por la iglesia, Señor, por nuestras comunidades de la Alianza Cristiana y Misionera en el mundo, y de manera particular en nuestro país y en cada ciudad, Señor. En cada ciudad donde estamos asentados, ayúdanos, Padre, a llevar siempre la palabra de verdad, a predicar a los que somos llamados al ministerio, Señor, a predicar tu palabra de manera sana, de manera responsable, para que podamos ser edificados, sostenidos y bendecidos en este caminar. Gracias te damos por la presencia de tu Espíritu Santo. Pedimos la bendición tuya este día, Señor. Que tu favor nos acompañe, nos ministre y nos guarde del mal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por habernos acompañado. El Señor siga obrando, fortaleciendo tu vida. Que el Señor te guarde. Amén.